Secuencia 1. Copian en su libreta secuencia 1. Dos puntos. La variedad es con V. Estamos copiando, Diego Novelo. Secuencia 1. La variedad de las fuentes históricas. Punto y aparte. Aprendizajes esperados. Dos puntos. Identificar los tipos de testimonio del pasado. Que nos sirven como fuentes históricas. Punto y aparte. Como fuentes históricas. Punto y aparte. Siguiente. Reconocer que las fuentes deben ser analizadas para comprender
su contenido, histórico. Punto final. Baña, lea usted el título, por favor, de lo que copió. Secuencia, Lea el título de lo que copió. Secuencia 1. secuencia 1, variedad y las fuentes históricas. Muy bien. Aprendizaje. Hasta ahí, sí, gracias. Primer aprendizaje esperado, Eduardo. Identificar los tipos de testimonio del pasado se nos sirven como fuentes históricas. Muy bien. Y el número 2, Andrea. Reconocer que las fuentes deben ser analizadas para comprender su contenido histórico. Muy bien. Esto es lo que vamos a trabajar en esta secuencia. La secuencia de la variedad de las fuentes históricas no es tan larga, nos debe llevar entre esta semana y la otra para poder comprender a qué se refiere estos elementos de la variedad de las fuentes históricas. Mañana pues les voy a poner un cuadro donde les voy a poner fuentes primarias, fuentes secundarias y los diferentes tipos de fuentes primarias y secundarias y sus diferentes ejemplos. Este listado vamos a copiar mañana para poder tener una idea más general a qué se refiere con esto de la variedad de las fuentes históricas. Ahora pasamos a una actividad. Esta no me la tienen que entregar, de hecho no la vamos a hacer en libreta, solo la vamos a comentar ahora en la sesión. Primero, observen detenidamente la imagen de los glifos mayas que aparecen. Obsérvenlo un momento. Si pueden identificar rasgos, detalles, si hay animales, flores, rostros humanos. ¿Ya? Observado. Respondemos lo siguiente. Empezamos según la lista. Aquí la primera o el primero es Ernesto. Los glifos mayas corresponden a un sistema de escritura, Ernesto. Sí, no, ¿por qué? Las figuras son de glifos mayas. La pregunta es, ¿sí corresponde a un sistema de escritura? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, ¿Por qué? pues porque yo he visto pues cuando fui a un lugar, creo que eran diferentes tipos de figuras que estaban en el lugar. Me dijeron que
que era como escrituras en maya. O tal vez sí porque era como una serpiente, cosas así. Muy bien. ¿Alguien, ¿alguien más quiere participar y está de acuerdo con lo que dice Ernesto o no está de acuerdo con lo que dice Ernesto? Yo creo que sí son, porque es una forma en la cual los antiguos se comunicaban, pero en vez de escribir letras, escribían figuras, símbolos, animales. Ok. Por una parte, Ernesto dice que no puede ser un sistema de escritura porque no se comprende, no se puede leer, y Andrea dice que en el pasado sí funcionó como un sistema de escritura porque era el medio de cómo dejaban una información que había gente que lo podía interpretar. Y son las dos posturas que existen. Vamos a dejar las dos posturas intactas, así como la plantearon ustedes. Continuamos con Shaila. Usted es la siguiente de la lista. ¿Reconoce en la imagen el sistema de numeración maya? En sexto año, ustedes escribieron números mayas. Al menos el sistema lo muestra. ¿Usted ve el sistema de numeración maya en estos glifos? ¿Sí o no, Shaila? No. Ubíqueme. ¿En qué parte del glifo lo ve? A un lado. A un lado, ok. Mm, Son 1, 2, 3, 4, 5 columnas. ¿En cuál es la columna? Primera columna, tercera columna, cuarta columna, quinta columna, sexta columna. ¿Dónde ve usted la numeración maya? En la tercera. En la tercera columna. Columnas son así, filas son así. En la tercera columna usted ve un número maya. Creo que son los palitos con puntitos ahí que aparecen Ok, escritos. los palitos y puntitos. ¿Alguien sabe contarlo? ¿Qué número sería este, este? El puntito que valía a 13 a 1 y la 1, rayita creo que a 10, sí a 3 o a 5. 5. Y la base numérica de ellos era sobre 20 y según la posición que ocupaba, se multiplicaba y al final se sumaba. Su numeración de ellos se supone que es exacta, igual que la numeración decimal que nosotros tenemos, la de ellos era vigesimal, pero hasta hoy en día puede ser útil para conocer. Ok, gracias Ernesto, gracias Shaila. A ver, y en la tercera, Ellen, ¿qué otros objetos les permitirían conocer esta cultura? Además de los glifos, ¿qué otros objetos propones tú que nos sería útil para conocer a la cultura maya, Ellen? Monumentos ¿Cómo cuáles? de piedra, Monumentos de piedra. Sea un poco más específica. ¿A qué se refiere con esos monumentos de piedra? de los que adoraban los mayas. Las estatuas, ok. Sí. Las estatuas, estelas, muy bien. ¿Qué otro elemento? ¿Han ido ustedes a algún museo? ¿Sí? ¿Han ido al museo que está en el Paseo de Montejo que se llama Palacio Cantón?
que es el Museo de Historia. No, ahí no han ido. Al Museo del Mundo Maya, el que está yendo al Camino Progreso. Tampoco. Bueno, existen varios objetos que nos pueden hablar de esta cultura. Objetos, cuando dice objeto quiere decir algo que pueda ser palpable, visible, algo que podamos analizar, porque también hay otros elementos que nos podrían permitir conocer a la cultura maya. Pero es correcto lo que usted menciona. Hay una palabra más específica para referirse, se llaman sitios arqueológicos. ¿Sí ubican qué es un sitio arqueológico? Es un lugar donde hay vestigios o que conocemos como pirámides. Por ejemplo, pirámides en Yo nuestra tengo ido a un o en lugar de... nuestra ciudad. A ver, ¿cuál es? Platícanos. A ver, Ahí. sí, platícanos a qué lugar fuiste y qué fue lo que admiraste o descubriste. No me acuerdo el nombre exactamente, pero hay un lugar donde están las antiguas pirámides. Ah, ok. Hay varias, ya están muy deterioradas, pero siguen ahí. No te puedes subir ni nada, solo observar. Observa, ok. Muy bien. Aquí en Oman existen montículos, basamentos que son vestigios de antiguas pirámides o basamentos de casas de los antiguos mayas. Cerca de la escuela, en la mera esquina, es un lugar que se llama El Cerrito. Si ustedes observan, aunque hay una construcción, una casa arriba de, cerca hay un espacio que tienen excavado y aparecen las estructuras de esa pirámide. Es un basamento bastante grande y cerca de esa zona hay algunos cenotes. Oshkum, hay pirámides en el camino de Humano a Oshkum, detrás de donde vive Elem, de donde vive Elem para Oshkum. Por una curvita se ve el montículo. Y antes de llegar a Oshkum se ve un montículo y se ve el basamento prácticamente. Identifica que es un monumento maya. Si van ustedes a Bolón, frente a la iglesia de Bolón, hay una pirámide igual donde uno puede subir. Y lo que es la plaza cívica a un costado de la iglesia hay evidencia de piedras talladas que fueron utilizadas por los antiguos mayas. Hay algunas pilas muy enormes. Me cuenta mi suegro que cuando jugaban béisbol, ahí les servía para la cerveza. En vez de que sea ya para depósito para conservar agua, ahí ponían las cervezas que venían durante el partido de béisbol. Ya les dieron otras utilidades. Y así como mencionó su compañera Ellen, como mencionó su compañero Eduardo, existen otros objetos materiales que nos pueden servir para conocer la cultura maya. El día de mañana vamos a hacer un listado y les va a quedar mucho más claro esta cuestión de los objetos y las fuentes históricas o la variedad de las fuentes históricas. Y la última pregunta le corresponde a Eduardo. Dice, ¿los mayas contarán de manera diferente el mismo hecho que los mexicas, los totonacas o los españoles? ¿Lo cuentan del mismo modo o lo cuentan de modo diferente los mayas? Cuentan de modo diferente. ¿Por qué? A ver, Ernesto, Por dos razones. La primera es porque tiene un lenguaje diferente y porque como lo ven, no es como lo mismo que lo ve la otra persona y porque se va disfigurando como con el paso del tiempo en la historia. así es, muy bien. Tiene que ver con la cuestión, el año pasado en biología vieron nichos ecológicos, ¿se acuerdan? Si no se lo voy a decir a la maestra Alexa que no se acuerdan. ¿Se acuerdan de los nichos ecológicos? ¿A qué se refiere? Un nicho es un espacio
un territorio que tiene unas características particulares. El nicho ecológico, la región ecológica de Yucatán es muy diferente a lo que está en la parte central por la zona de Tabasco, por Chiapas. Ya en los altos de Chiapas es otro nicho. Su vecino Oaxaca tiene diferentes nichos ecológicos. Estos nichos o este contexto natural afecta también el cómo se percibe un mismo hecho o un mismo fenómeno. A pesar de que el año pasado tuvimos, se montaron 2 depresiones tropicales, la primera se llamaba Amanda y después se volvió en Cristóbal y tardó 10 días en salir de la península de Yucatán, no sé si se acuerdan. Llueve, 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 llueve. Después, Delta y Gamma se les ocurre venir una detrás de la otra y uno se quedó sobre Yucatán y también tuvimos otros 10 días de lluvia. Al menos en nuestra zona, no quedó inundado. Algunas zonas cercanas a la costa, yéndote para Progreso, yéndote para, incluso aquí nuestros vecinos de Quinchil, que son muy cerquita de Humam, los cocodrilos llegaron hasta esa zona de la población porque se inundó demasiado y se salieron de su nicho. La experiencia de esos huracanes en la zona de Yucatán es muy diferente a como lo hubiese vivido si se quedara en la zona de Tabasco. ¿Qué sucedería en Tabasco? Esos que son de Tabasco. ¿Qué sucede en Tabasco después de llover 10 días? Todos sin luna. Cuéntanos, Ernesto. Todos se quedan inundados. Ahorita está lloviendo bastante. No desaparece en mucho tiempo. En cambio aquí, en una semana ya había desaparecido el agua. Incluso aquí en Humam, cuando terminó de llover ya no había, al día siguiente ya no había inundación. Ya podías salir a las calles, ya podías andar. Cuando ya acabó la lluvia, incluso durante la misma lluvia va desapareciendo el agua. En la zona de Tabasco, ¿no? Y si vas a Chiapas, ¿qué sucede en Chiapas? Y yo como no hay tanta carretera por donde yo vivía allá, todo se queda enlodado. Tal vez se desaparecía rápido, pero todo era lodo. Sí, hay zonas que se inundan y hay zonas que se llaman deslaves, que ocurren desgajamiento de los cerros que cubren las calles o tapan algunas vialidades o simplemente destruyen los cultivos. Es un mismo hecho, mucha lluvia. ¿Por qué lo interpretan de modo diferente? Porque son diferentes regiones, son diferentes elementos geográficos que hay y por lo tanto la concepción que tiene o el modo de cómo lo ve ese grupo cultural va a ser diferente. Además de la cuestión de la subjetividad, a nosotros, aquí en el salón de clases que somos 12, pudiese haber un mismo evento y cada uno lo va a interpretar de modo diferente. El mismo hecho de la pandemia, cada uno de ustedes lo está viviendo de modo diferente. Va a haber elementos que coinciden y va a haber elementos que no coinciden. ¿Por qué? Porque depende de su historia personal, depende de su historia familiar y depende de sus características particulares y su subjetividad, cómo asume una realidad cada uno de ustedes. Hay algunos de ustedes que les está yendo en maravilla estando ahí en casa, cumplen bien las tareas, les gusta hacer sus tareas en computadora, les gusta entrar en internet, y hay otros que de plano así no les agrada, prefieren estar de modo presencial. Es un mismo hecho y nos afecta de diferentes modos. Ahora bien, dice el texto, tanto el pasado remoto, lo que sucedió hace cientos de miles de años, como el pasado reciente, lo que sucedió recientemente, resultan inasequibles, que eso quiere decir que es inaccesible, que no podemos ser testigos de esos hechos, porque simplemente no es posible regresar en el tiempo para atestiguar los hechos que acontecieron. Siendo así, ¿cómo es posible conocer los hechos del pasado? ¿De qué manera un historiador comprende y elabora una narración de lo sucedido? La respuesta está en las fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Antes de continuar, este parrafito es muy importante. Nosotros no podemos irnos al pasado. Si nosotros no podemos irnos al pasado,
tampoco los que escribieron la historia pudieron haber ido al pasado. Y lo que nos cuentan ellos es una interpretación que hicieron de esas fuentes primarias acerca del pasado. Es decir, es la narrativa que ellos como personas individuales estudiosas, después de un estudio meticuloso, hicieron acerca de un hecho del pasado. Pero es su interpretación, no es toda la historia, no podemos contar toda la historia. Incluso, ustedes han asistido a una fiesta de 15 años. La gran mayoría sí. ¿A quién graban en todo momento? Quinceañera. Y si estuviste allá, por ejemplo, viste que los compañeros de al lado que estaban en la otra mesa estaban metiendo relajos, pero la cámara no lo captó y no lo puede contar. Aunque repitan, vamos a ver otra vez los 15 años de fulanita, lo ponen de nuevo, lo ves, lo disfrutas, pero no puedes contar la historia completa de la fiesta de los 15 años porque no lo grabaste todo o no lo puedes abarcar todo. Abarcas una parte, lo que consideras importante. Lo mismo sucede cuando los historiadores van a contar un hecho o un proceso histórico. Se fijan de algún punto y en ese punto van a hacer su investigación y sobre esa investigación arrojan sus resultados, que es la narrativa histórica que ellos van a tener o van a proporcionarnos. ¿Me logro explicar? Muy bien, ténganlo muy presente. Así que la historia no está acabada. Ustedes pueden leer acerca de la independencia de México, aunque haya cientos de información, hay información que está escapado. Hay hechos que podemos conocer según los datos históricos o las fuentes históricas que vamos a tener conocimiento, que en un futuro pueden ser estudiados y nos pueden arrojar nuevos datos interesantes que antes no se habían considerado. Como por ejemplo, el pipila. Se han escuchado uno lo tienen como leyenda, otros lo tienen como mito, pero sí lo han escuchado. Aquel que cargó un bloque de piedra sobre la espalda para acercarse a la lóndiga de granaditas y prenderle fuego a la puerta y que puedan entrar el ejército de independencia o el ejército insurgente. ¿Se acuerdan de esa anécdota? No lo escucho. Así. Un tiempo se negó la existencia de ese sujeto. Decían que es una invención, una leyenda sobre el supuesto personaje. Pero si un día, revisando los archivos parroquiales, porque antes todo se guardaba en los archivos parroquiales, no había registro civil como hoy en día, sino que los actas de nacimiento y matrimonio se guardan en esos en esos archivos. Un día revisando, aparece en la partida de bautizo, de confirmación y matrimonio el mismo nombre que coincide con las características del supuesto personaje del pipila, pues entonces ya tenemos un hecho histórico. Ya podemos comprobar cómo este personaje no es alguien inventado, sino es alguien real, a través de esas fuentes históricas que ha consultado un investigador. Y así se va haciendo con estos elementos. ¿Vale? Ahora sí pasamos, le toca el turno a Vania. ¿Puedes leer el siguiente párrafo? Las fuentes primarias son testimonios. Las fuentes primarias son testimonios de épocas anteriores que han perdurado, huellas del pasado asequibles en el presente, mediante las cuales es posible dar sentido, avisorar y comprender las sociedades a partir de los suecos y procesos que las han conformado a lo largo del tiempo. Hasta allá, Vania. Muchas gracias. Esos testimonios de esas fuentes primarias es algo que podemos tener a mano, es decir, que podemos tener acceso para poder analizarlos y estudiarlos. Mañana veremos esos diferentes fuentes, como son archivos, fotografías,
objetos, todos esos podemos tener objetos y pero todos esos objetos se nos permite tenerlo a primera mano, observarlos, analizarlos, leerlos y sacar nuestras conclusiones. Pero para ello se requiere ser parte de la disciplina de la historia, saber cuáles son los pasos que un historiador debe dar para poder interpretar y realizar una narrativa histórica. Y nos vamos a algo muy importante, los testimonios del pasado. En el siglo V antes de nuestra era, o antes de Cristo, Heródoto, un griego nacido en Halicarnassos, se propuso contar un hecho que había sucedido en el pasado, el conflicto entre las polis griegas y el imperio persa que desembocó en las guerras médicas. Y aconteció entre los años 490 a 478 antes de nuestra era. Resulta interesante que en lugar de basar su explicación de los acontecimientos en mitos, dioses y héroes, que era la manera tradicional de concebir el mundo, Heródoto expone su investigación de las causas de dicho conflicto, algo similar a lo que hoy llamaríamos investigación histórica. Para documentar sus historias, Heródoto emprendió varios viajes en que tuvo contacto con diferentes pueblos. Heródoto, en vez de decir que fue Zeus o que fue Hermes o algún dios griego el que propició la guerra, él se dedica a recabar información, va a los pueblos donde hubo los conflictos y recurría a la memoria. Les preguntaba a los que vivían allá qué recordaban o qué les habían contado acerca de este acontecimiento, de este proceso de las guerras médicas. Se llama médicas porque tiene que ver con la isla de Medos, no porque médicos como conocemos hoy en día se hayan peleado, no lo vayan a confundir en ese aspecto. Este va a ser el padre de la historia por la metodología que él utiliza para obtener información. Va a ser el primero de muchos. Por alguna razón, el ser humano muestra interés por los hechos del pasado y muestra interés por guardar, como vimos en la clase de la semana pasada, objetos que lo puedan vincular a su pasado. ¿Se acuerdan de la actividad que hicimos? Cuando algunos de sus compañeros mostraron algún objeto. Con el objeto mencionaron personas que están vinculadas a ese objeto, el tiempo, el cuándo aconteció ese hecho o suceso de recibir ese objeto y la función que tiene el objeto en su vida. El objeto que presentaron algunas veces debe ser un elemento para jugar o un elemento para decorar y otros les dan funciones completamente diferentes como compañía, como seguridad y le dan un vínculo afectivo. Es donde entra la parte subjetiva de los hechos históricos. Y esto no es ajeno a lo que sucedía en el pasado. Si, por ejemplo, vamos a dejar de compartir la pantalla y ya con esto vamos concluyendo, cerrando la introducción de la variedad de las fuentes históricas. Imagínense ustedes que algún día sean antropólogos o arqueólogos. Imaginen que son arqueólogos y están en una zona de excavación. Fueron a una zona arqueológica, están haciendo una excavación y se encuentran con un objeto. Un objeto como este. A través del objeto se puede contar una historia. ¿A quién perteneció? ¿Por qué este personaje podía tener ese tipo de ofrenda? ¿Qué querían representar? Y posteriormente sigues haciendo otra excavación y sale un objeto similar con mayor decoración. ¿Qué significa? ¿Quién sería más importante? ¿El que tiene un objeto así sencillo o el que tiene un objeto decorado?
que tenga la forma de un animal, que sea más grande y que dentro encuentren residuos de algún elemento, puede ser cacao o maíz. ¿Quién era más importante? ¿El del objeto sencillo? El que está más decorado. Eh, ¿Por qué lo interpretas de ese modo? Entonces puede ser diferente porque el otro ya lleva más tiempo y puede ser más antiguo y más importante. Ok, ¿y por qué el ser humano siempre trata de hacer esta diferenciación aún ya muerto? Tiene que ver con la cuestión del linaje. ¿A qué familia pertenece? ¿Y cuál es la herencia que está dejando y su importancia dentro de la construcción de la historia? Para algunos va a ser importante que su historia personal quede en la posteridad, es decir, que sus